Ok. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos en sí están conformados por una larga cadena hidrocarbonada lineal de 4 a 36 carbonos, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo y un grupo metilo terminal y grupos también metilenos. Se puede observar en la imagen de manera señalada los grupos metilenos, los grupos metileno terminal y el grupo carboxilo, mejor dicho, en la zona final de la cadena. Alimentos en los que podemos encontrar los ácidos grasos. Los ácidos grasos los podemos encontrar en lo que viene siendo como el laurel, la nuez moscada, el aceite y las legumbres. Sus fuentes. Los ácidos grasos se clasifican en saturados, principalmente de origen animal, como carne, productos lácteos y de origen vegetal, como aceites de coco y palma, alimentos procesados en sí. Grasas malas, se podría llamar. De ahí tenemos los trans, alimentos procesados de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados, algunas margarinas en sí. De tercer punto tenemos los insaturados, los cuales son poliinsaturados, grasas buenas, o el omega 3 que se encuentra en vegetales como el ácido linolénico, los frutos secos, aceites de lino, soja, canola, nuez y animales marinos, como el pescado, mariscos, aceite de pescado y omega 6. De ahí tenemos los monoinsaturados, en la categoría de insaturados, como el omega 9, que se encuentra en vegetales como la aceituna, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, y en animales como la ternera, el cordero y productos lácteos. Aquí podemos presenciar las cadenas de los ácidos grasos insaturados y saturados de por sí. En algunos casos, esta cadena está totalmente saturada y sin ramificar. Otros contienen uno o más dobles enlaces. Los dobles enlaces siempre son consecutivos y van separados por un grupo metilenos, podría decir. Aquí podemos presenciar otra de las cadenas. Y podemos presenciar también las formas de nombrarlos. Desde carboxilo, delta, seguida de exponentes con los números de los carbonos, donde están los dobles enlaces, y desde el metilo terminal se les nombra como omega. Tenemos las funciones de los ácidos grasos. Ok, que pase el siguiente integrante. Espérate. Heidi. Ya. Las funciones de los ácidos grasos tienen un almacenamiento de energía de forma muy eficaz, son protectoras, reservan energía, aislantes, señalización, reconocimiento celular, precursores isoprenoide y componentes estructurales de membranas celulares. Se puede decir que cuando nosotros hablamos de ácidos grasos, siempre se nos viene a la mente de que nos van a generar energía, ya que nuestro cuerpo, digamos que por X motivos, no disponga de glucosa, que es un tipo de azúcar. Cuando necesitemos energía, nuestro organismo va a recurrir a los ácidos grasos como un combustible para nuestras células. Por eso se podría decir de que es un almacenamiento de energía. La localización. La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol de las células. Está presente en muchos tejidos, como el hígado, el pulmón, tejido adiposo, riñón, encéfalo y glándulas mamarias. Su importancia es que forman parte de estructuras más complejas, tales como los fosfolípidos y los glucolípidos, moléculas que estructuran la membrana celular debido a su carácter afipático. Se unen a proteínas, facilitando su inserción en la bicapa lipídica de la membrana celular. Los ácidos grasos son usados como combustible metabólico de reserva. Actúan como mensajeros intracelulares y se encargan de la síntesis completa de palmitato a partir de la acetilcoenzima A. ¿Qué es una síntesis de ácidos grasos?
La síntesis de ácidos grasos es una ruta metabólica de tipo anabólico y reductiva, la cual ocurre en el citosol, como se puede ver en la imagen, y que se da en anabólica y reductiva, que puede ser. Después es llevado a cabo por una enzima ácido graso sintasa. Para la síntesis del ácido graso, ácido palmítico, principalmente se toma como sustrato el acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, así como también el NADPH, el cual será utilizado como un agente reductor. Siguiente. El complejo de ácido graso sintasa. El ácido graso sintasa tiene un complejo multienzimático que consta de 2 cadenas polipeptídicas, como se ve en la imagen, e idénticas, cada una de las cuales contiene 6 actividades enzimáticas separadas. Catalizan la formación del palmitato a partir de una molécula de acetilcoenzima A y 7 de malonilcoenzima A. Siguiente. El ácido graso sintasa. Ahí tenemos en la imagen, en el dibujito primero, tienen unos simbolitos. Por ejemplo, el AT, que significa acetilcoenzima A del ACP, que son transacetilasa. El ER, que significa encil ACP reductasa. El siguiente, que es beta-hidroxiacil ACP deshidratasa. El KR, que es beta-cetoacil ACP reductasa. Y el último, que es malonilcoenzima ACP transferasa. Esa imagen que se da en invertebrados o bacterias plantas, que tiene 7 actividades polipeptídicos separados. Por ejemplo, en la siguiente se ve que está en azulito, que estas trabajan de 2, que son levaduras, que son 7 actividades en 2 polipeptídicos separados. Y el último, que es en vertebrados. El ACP, que está en el medio, no es una enzima, pero es una de las actividades de la enzima de ácidos grasos, sintasa 1, que nos va a servir para la unión de los intermediarios, que son los que están a su alrededor. Siguiente. El transporte del acetilcoenzima A. En la mitocondria, por la membrana mitocondrial interna, que está en la imagen, va a ser intermediario del acetilcoenzima A, que se necesita unir al citrato, como se ve en la imagen, y para poder salir, el citrato tiene transportadores específicos en la membrana mitocondrial, salir al citosol, que está para el lado derecho. Después, y en el citosol, el citrato, la enzima va a trabajar con un citrato liasa que va a romper el citrato en acetilcoenzima A y en oxalacetato. Entonces, a partir de la oxidación del... En el acetilcoenzima que se va a formar el acetilcoenzima A, aquí ya tenemos un acetil libre en el citosol para que pueda ser utilizado en la biosíntesis del ácido graso. El oxalacetato, luego con la adición del NADPH se forma el malato. El malato, que se puede ver ahí, se puede convertir de nuevo en piruvato con la enzima málica o malato deshidrogenasa, y acá se va a formar el NADPH. Luego el piruvato que se va a formar va a entrar dentro de la mitocondria nuevamente, y el piruvato que pasa al ciclo, ese piruvato va a pasar al ciclo de Krebs para convertirse en oxalacetato. Y ese oxalacetato se incorpora al acetilcoenzima A, que se va a convertir en citrato. Y así es un círculo. Siguiente. Las etapas de la síntesis. Se hace la formación del malonilcoenzima A, la síntesis del palmitato y la elongación y desaturización. Siguiente. Ahí están sus puntos de partida, que es el bicarbonato, el acetilcoenzima A y el NADPH. Siguiente. La formación del malonilcoenzima A. Siguiente. ¿Por qué usamos el malonilcoenzima A en lugar del acetilcoenzima A como precursor?
porque en sí necesitamos al malonil coenzima A, ya que es el principal donador de 2 carbonos en la síntesis de ácidos grasos. Siguiente. Luego tenemos la lipogénesis, que es el paso inicial para la producción del malonil coenzima A, que es el controlador en la síntesis de ácidos grasos. El sistema es imprescindible para la conversión de acetilcoenzima A a malonil coenzima A. La síntesis de malonil resulta de la transferencia de un bicarbonato, que es al acetilcoenzima A, por la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, la cual requiere de biotina como cofactor. Para el NADPH, el ATP y se consume el ATP. Siguiente. El mecanismo del acetilcoenzima A carboxilasa. El acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima que cataliza la reacción de adición de un grupo bicarbonato al acetato para obtener malonato. Esta reacción consume una molécula de ATP. Esta enzima regula la biosíntesis de los ácidos grasos y su oxidación. Utiliza como cofactor biotina que se une a la enzima mediante un residuo de lisina. Adicionalmente utiliza 2 átomos de manganeso por subunidad. La enzima se presenta como monómero, homodímero y homotetrámero. Puede formar polímeros filamentosos. Siguiente. La síntesis del palmitato. Siguiente. ¿Cómo se da la obtención? Una vez que se ha formado el malonil coenzima A, este puede unirse a un acetilcoenzima A para formar el acilcoenzima A, al que se irán añadiendo otras moléculas de malonil coenzima A para incrementar el número de átomos de carbono a la cadena de hidrocarburos del ácido graso, hasta formar un palmitato de 16 átomos de carbono. Cabe mencionar que el malonil coenzima A sufre una descarboxilación al momento de incorporarse a la cadena creciente de carbonos del ácido graso, por lo que solo aporta 2 átomos de carbono. Podemos ver que la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo por la incorporación de unidades de acetilcoenzima A de 2 átomos de carbono cada uno. Siguiente. En la elongación y desaturación. Perdón, Heidi, continúa. Ya. Norma. La elongación y la desaturación. La biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga insaturados se logra mediante las enzimas desaturasa y elongasa, los cuales introducen dobles enlaces y alargan las cadenas asilo existentes respectivamente. Las elongasas. Aquí encontramos las 4 reacciones de condensación, reducción, deshidratación y reducción semejante a síntesis de palmitato. Esto se lleva a cabo las veces que sean necesarias hasta tener el ácido graso de determinada longitud. Se donan 2 carbonos, malonil-CoA, equivalentes reductores, tenemos al NAD, y los intermediarios ésteres de coenzima. Aquí podemos ver del acetil-CoA al coenzima siguiente. Es el paso. El siguiente. Ya, empezamos la condensación. Aquí esta reacción es catalizada por la cetoacil ACP sintasa. La enzima cataliza la condensación del acetilo con el grupo malonilo, con la salida del CoA para formar la beta-acetoacil ACP. Después tenemos la reducción. En la reducción, la beta-cetoacil reductasa, esta enzima cataliza la reducción del carbono 3 del acetoacetilo mediante el NAD se reduce para formar beta-hidroxibutiril ACP. La deshidratación. Aquí tenemos actuando la enzima beta-hidroxibutiril. Perdón. La deshidratasa
que cataliza la reacción de deshidrogenación del beta-hidroxibutiril para introducir una doble ligadura y formar el crotonil ACP. Y en ese proceso se utiliza el agua. Se deshidrata. La reducción de doble enlace. Aquí usamos, cataliza la enzima enoil ACP reductasa, la reducción del crotonil mediante el NAD para formar butiril ACP, con la que se completa el primer ciclo de elongación. La translocación del butirilo. La translocación de la cadena recién formada de la cisteína de la sintasa. En este punto se adiciona un segundo grupo malonil del ACP, repitiéndose los pasos 2 y 5, que es de condensación y de deshidratación, para formar una unidad de 6 carbonos, y así sucesivamente hasta completar la longitud del ácido graso de 16 carbonos, o sea, el palmitato. Se requiere de 7 ciclos para completar este proceso y se considera una reacción a la adición de grupo malonil al ACP. Acá en esta podemos ver el resumen de todo. Primero la condensación, reducción, deshidratación y la reducción. Como siguiente, como terminamos en la liberación del palmitato, la tioesterasa o palmitoil desacilasa cataliza la hidrólisis del enlace tioester, con lo cual se libera el palmitato sintetizado. El palmitato es el precursor de los otros ácidos grasos. El mecanismo de acción de las desaturasas. Este sistema de transporte electrónico es para activar al oxígeno necesario para crear el doble enlace y requieren de NAD y oxígeno. Siguiente, la regulación de la síntesis de ácidos grasos. Aquí podemos observar que en la fosforilación tenemos la regulación de la el glucagón insulina entra a la fosforilación y tenemos la regulación de la triacilglicerol-lipasa, que regula la movilización de la grasa de reserva. La fosforilación también regula la actividad de la acetil-coenzima A carboxilasa y regula la síntesis de ácidos grasos. El palmitoil coenzima A y citrato, que son los efectos alostéricos. Otro efecto alostérico es del malonil coenzima A, que regula la acil-carnitina transferasa, regula el transporte de ácido graso a la mitocondria. En largo plazo, tenemos los moduladores de síntesis de las enzimas, el glucagón, la insulina, leptina, en dieta los azúcares y ácidos grasos y grasas. Bueno, ya hemos hablado de esto, del glucagón y la insulina. ¿Por qué no se regula el ácido graso sintasa? Los intermedios no son liberados del complejo hasta que se obtienen el grupo final. Ya está regulado el paso anterior, citrato, punto de unión de todas las rutas. Bueno, las enfermedades. En las enfermedades, aquí tenemos... Continúa Mogollón. Listo. Pasamos a lo que vienen a ser las enfermedades que nos pueden, que nos puede dar debido a la ingesta, mucha ingesta de lo que viene a ser ácidos grasos. Como sabemos, los ácidos grasos son buenos, en parte, y la gran mayoría de los ácidos grasos nos hacen daño. Y entre ese daño que nos hace, las enfermedades son pero muy complicadas después de salirnos de ellas. A continuación, vamos a ver, les voy a explicar más o menos algunas enfermedades que vienen a ser por ingesta de ácidos grasos, que más o menos, para explicarlo. Siguiente, por favor. La diabetes. Como todos sabrán, la diabetes es una de las causas principales de muerte en el mundo.
La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese a las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Y todo esto hace que nos dé diabetes. Siguiente, por favor. La hipertensión. ¿Qué viene a ser la hipertensión? Es cuando la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. Generalmente la hipertensión se define como la presión arterial por encima de 140/90 y se considera grave cuando está por encima de 180/120. En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata con el tiempo, puede provocar trastornos de la salud, como enfermedades cardíacas. Y esto viene a ser un problema más sobre todo a las personas que tienen alguna patología que puede ser algo fatal. Siguiente, por favor. La obesidad. Esto es un trastorno muy típico, o sea, ya que es fácil observarlo en cualquier parte, sobre todo acá en Perú. Es un trastorno, por lo mismo dice, como ven de imagen, es por niveles excesivos de grasa corporal y es por la ingesta excesiva de grasas saturadas. Y esto hace que aumente el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado por ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. La obesidad se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a 30. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva, que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. Lo que te pueda, mientras estás con obesidad, puede ser paros cardíacos o se te puede... Bueno, eso es lo principal, un paro cardíaco al corazón. Entiendo, por favor. La difusión endotelial. Quizás esto para ustedes no es muy conocido, que es la primera vez que lo escuchan y vamos a dar una pequeña explicación. La disfunción endotelial está caracterizada por un desbalance en los factores de relajación y contracción derivados del endotelio. Puede ser la causa o la consecuencia de enfermedades vasculares y es conocido medianamente como marcador de factores de riesgo cardiovascular. Y cuando yo digo, yo digo que es contracción derivados del endotelio. ¿Qué viene a ser endotelio? El endotelio es un tejido que tapiza la luz de todos los vasos sanguíneos, incluido la capa del corazón, denominada endocardio. Siguiente, por favor. El colesterol HDL y colesterol LDL son dos tipos de lipoproteínas, una combinación de grasas, lípidos y proteínas. Los lípidos necesitan unirse a las proteínas para poder moverse en la sangre. El colesterol HDL y el colesterol LDL tienen funciones diferentes, que les voy a explicar a continuación. HDL significa lipoproteínas de alta tensión en inglés. A veces se le llama colesterol bueno, porque transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo a su hígado. El hígado luego elimina el colesterol del cuerpo. El LDL significa lipoproteínas de baja densidad. En ocasiones se le llama colesterol malo, porque un nivel alto de estas lipoproteínas lleva a una acumulación de colesterol en las arterias y nos puede causar la muerte. Siguiente, por favor. Enfermedad de Gaucher. Esta es quizás otra enfermedad que poco lo conocen, pero la enfermedad de Gaucher es la más común de las enfermedades de almacenamiento de lípidos. Está causada por una deficiencia de la enzima glucorecepbrosidasa. Siguiente, por favor.
La enfermedad de Wolman. La enfermedad de Wolman, disculpen. La enfermedad de Wolman es una enfermedad presente al nacimiento caracterizada por problemas en el procesamiento de las grasas. Esto más se deriva tanto a la madre como al recién nacido. Los síntomas comunes en los bebés con enfermedad incluyen agrandamiento del hígado y el vaso, dificultad para ganar peso, bajo tono muscular, color amarillento de la piel, vómitos, diarrea, retraso en el desarrollo, anemia y mala absorción de nutrientes de los alimentos. La enfermedad de Wolman es causada por mutaciones en el gen LIPA que proporcionan las instrucciones para hacer la enzima lipasa ácida. Siguiente, por favor. La enfermedad de Fabry es un tipo de enfermedad por almacenamiento lisosomal. Las enzimas de los lisosomas ayudan con la descomposición de proteínas, carbohidratos, grasas y otras sustancias. En la enfermedad de Fabry no hay suficiente cantidad de la enzima alfa-galactosidasa, que tiene la función de degradar un ácido grasoso llamado globotriazotilceramida, o abreviado GL3, y como resultado los lisosomas se llenan de este GL3 y no pueden funcionar bien, y es por eso que causa la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Farber, lipogranulomatosis de Farber, como su nombre real como lo conocen, describe un grupo de trastornos recesivos autosómicos raros que causan una acumulación de material graso en las articulaciones, los tejidos y el sistema nervioso central. La gangliosidosis. Estas son causadas por una deficiencia de beta-galactosidasa, con un almacenamiento anormal resultante en materiales lípidos acídicos en las células de los sistemas nerviosos central y periférico. Pero particularmente las células nerviosas tienen tres formas: infantil temprana, infantil tardía y adulta. Acá tenemos un ejemplo en la foto de infantil temprana e infantil tardía. Siguiente, por favor. La enfermedad de Craig es un trastorno recesivo autosómico causado por la deficiencia de la enzima galactosilceramidasa. En la forma infantil, el 90% de los casos suele iniciarse entre los 3 y 6 meses de vida con irritabilidad marcada, llanto persistente, sobresalto exagerado ante los sonidos y tendencia de opistótonos. Se observa un retraso del desarrollo psicomotor, fiebre inexplicable, dificultad en la alimentación y en algunos casos convulsiones. Siguiente, por favor. La leucodistrofia metacromática es un grupo de trastornos caracterizados por depósitos acumulados en la materia blanca del sistema nervioso. En la forma infantil tardía, los niños son a menudo diagnosticados con parálisis cerebral debido a las alteraciones en la movilidad. Y todo esto es lo que más o menos es muy propenso que pase cuando es una ingesta muy fuerte de ácidos grasos o una muy mala alimentación de parte de la madre. Siguiente, por favor. La enfermedad de Niemann-Pick es realmente un grupo de trastornos recesivos autosómicos causados por una acumulación de grasas y colesterol en las células del hígado, el vaso, la médula ósea, los pulmones y en algunos pacientes el cerebro. Y es por eso que pierden lo que es la movilización de la cintura para abajo y en algunos casos más extremos pierden lo que es la movilización del cuello para abajo. Siguiente, por favor. Acá hay una lista más amplia de enfermedades con componentes inflamatorios donde puede ser también en estas enfermedades beneficioso el omega 3, que el omega 3 es un ácido graso beneficioso para estos tipos de enfermedades. Como lo pueden ver ahí está el cuadro. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es la parte alimenticia.
sabemos nosotros que tantos ácidos grasos tienen sus pros y sus contras, ¿no? En la parte alimenticia tiene que ver todo, absolutamente todo, con lo que viene a ser el omega 3, el omega 6, el omega 9, pero más se da cavidad al omega 3, ¿por qué? Porque el omega 3 es una parte beneficiosa que ayuda ayuda mucho más a enfermedades y nos da mucha más beneficios a nosotros. Siguiente, por favor. La importancia industrial. Hoy en día, si nos vamos a lo que es la importancia industrial, tenemos que darnos y verlo de nuestro lado, ¿no? O sea, como ingenieros industriales, tenemos que familiarizarnos con esto, con lo que viene a ser ácidos grasos. Hoy en día en la industria alimentaria ha contribuido, o sea, nosotros, la industria en sí, contribuye a reducir la ingesta de ácidos grasos trans, que son los más perjudiciales para nuestra salud y para la salud de todos los demás. Y he ahí la importancia que tiene la industria que busca la comercialización de productos muy bajos en contenido de ácidos grasos trans y tratar de aumentar la comercialización de productos que tienen grasas insaturadas, que lleven el omega 3, el omega 6, entre otras. Y eso es lo que busca, o sea, una empresa, una empresa dedicada a este rubro, o sea, una empresa industrial que trabaja con lo que son ácidos grasos, muy en parte también busca, como le dijimos ahí, busca que una gran cantidad de personas deje de lado esos ácidos grasos trans, como ya le hemos hablado, como ya le hemos visto, que causan enfermedades muy, muy graves, ¿no? Y es ahí donde prácticamente nosotros tenemos que pensar también para un futuro qué vamos a hacer, qué vamos a incorporar en esos ácidos grasos y sacar de eso lo mejor para dar también lo mejor a los demás. Siguiente, por favor. En su importancia nutricional tenemos lo que son los grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas están los que son frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de lino, el aceite de cacahuate, entre otras. Y en las grasas poliinsaturadas está el aceite de soya, semillas de calabaza, lino, tofu, nueces, leche de soya, pescados. Y estos dos tipos de grasas nos ayudan mucho en lo que viene a ser las dietas, sin temor a un daño cercano o lejano, ya que no estamos hablando de grasas trans, saturadas o hidrogenadas. Estamos hablando de grasas que nos benefician a nosotros, tanto en un corto, y mediano y lejano plazo. Sí, por favor. Efectos beneficiosos de los ácidos grasos monosaturados, del aceite de oliva, como hemos dicho, el colesterol LDL y el colesterol HDL, que en parte que puede ser también, que nos pueden perjudicar, también es muy, muy en parte beneficioso si lo sabemos usar bien. Nos dice la oxidación de las LDL, la adhesión del monocito, la proliferación de las células muscular lisa, la fibrinolisis, la sensibilidad a la insulina y la presión sanguínea. Todo esto el aceite de oliva nos da. Todo esto el aceite de oliva. Sí, nomás, no te preocupes. Todo esto el aceite de oliva nos da esos beneficios que son muy buenos. Pero que también, como sabrán, el aceite de oliva pues, tiene un costo un poco más elevado. Pero en parte es bueno tenerlo, comprarlo y hacer de ellos algo diario. El efecto de los ácidos grasos omega 3. La disminución de triglicéridos, inhiben crecimiento de la placa de ateroma, previenen la trombosis, aumento de la dilatación arterial, disminuye la presión arterial y previene la arritmia y la parada cardíaca. Y es por eso que le damos tanta importancia a lo que es el omega 3. Siguiente, por favor. Vías de incorporación del omega 3. Ya tenemos la alimentación, es alcanzar los niveles óptimos de EPA y DHA únicamente con la dieta, implica un consumo elevado, por ejemplo, de pescado. Son los alimentos funcionales
que lo vemos en la parte de abajo, seguido de alimentación, requiere una tecnología para concentrar el EPA y DHA, que se añade a los alimentos y consiste en un refinado del aceite. Seguimos lo que son complementos alimenticios, como suplementos nutricionales. Ambos tienen un mismo nombre, misma función. Aportan cantidades de EPA y DHA más puro y concentrado gracias a métodos de extracción que consigue separarlos del resto de los ácidos grasos. Y al final tenemos lo que son medicamentos. Medicamentos, para aquellas personas con patologías severas, hay que subir la dosis de omega 3 a través de medicamentos que ya están procesados, que ya están estudiados y que son más directos en nuestro organismo. Entiende, por favor. Recomendaciones nutricionales. Se recomienda la ingesta de 500 miligramos por día de ácidos grasos omega 3. Lo conseguimos comiendo, o sea, se consigue esto comiendo raciones de pescado azul a la semana. Pescado azul es una variable de pescado, pero puede ser cualquier pescado. O acá en la región de Tacna hay más o menos Lorna, creo, ¿no? Lorna, pejerrey, berogate. En las poblaciones occidentales el consumo de estos ácidos grasos es muy inferior a esta cifra. Ahí como están las cifras en España y en Estados Unidos, prácticamente no llega a lo que se recomienda, a la ingesta de omega 3 que se debe hacer por día, ¿no? Y acá en Perú es muy, pero muy poco. Acá en Perú no llegamos ni a 100 miligramos por día. Sí, por favor. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Ok. A ver. En cuanto a la exposición, muy bien, ha estado, digamos, diseñado de acuerdo a lo que se tomó en cuenta en los aspectos que se debería realizar. Un poco en lo que es relacionado con la síntesis, ¿no? Desde el punto de vista químico, bioquímico, ha habido cierta, digamos, un poco de confusión hacia sus compañeros, ¿no? Entonces, la transmisión ha sido un poquito, digamos, un poco difícil de entenderlo. Entonces, vamos a llevar a cabo la aclaración, ¿ok? Entonces, la primera pregunta para el grupo, manifiestan de que los precursores son dos, ¿sí? Pero básicamente es uno, porque a partir de ese uno se va a sintetizar el otro precursor. ¿Eso es cierto? Sí, Miss. Ok, entonces el precursor principal viene a ser El acetil-CoA. la acetilcoenzima A, así dilo. Sí, coenzima. Ya, ok. Desde el malonicoenzima, que son, digamos, los dos principales componentes. Pero hay otros componentes importantes que también participan en la síntesis. ¿Cuáles son? Además de estos dos, que son los principales. Ahí lo manifestaron, para que puedan tener más claridad a sus compañeros con relación al tema. A ver, mi estimado Víctor, corre pasando las diapositivas lentamente. Víctor. Pasa las diapositivas lentamente, una por una. Lo encima, Miss. Víctor, ¿dónde se fue? Creo que se ha ido al baño. Sí, profesor. Ya, Víctor, tú que estás presentando las diapositivas, pasa las diapositivas, pasa a la siguiente, a la 4, a la 5. Diapositiva, respectivamente, para encontrar los otros componentes
o sustancias que participan en la síntesis de ácidos grasos. Vamos, Víctor. Ya. No se puede ver. ¿Sí observo? ¿Qué ha ¿Se pasado, observa, Víctor? profesora? ¿Está fallando tu conectividad? No sabría decirle. ¿Se Bueno. logra observar? Sí, Juárez, sí. Heidi, ¿qué pasó? No, nada, le estoy diciendo de que lo comparte en pantalla completa y que lo siga pasando. ¿Me están escuchando, no? Sí, pero Sí, profesora. Yo no los escucho bien. Hay un problema de conectividad. No sé si es por parte mía o por parte de ustedes. Yo le escucho bien a usted. Yo también. No nos está permitiendo avanzar. Bueno. A ver. ¿Por el chat pueden comunicarse? ¿Qué es lo que está pasando? Norma. No los escucho. Profesora, sí, estamos. ¿No nos escucha ahorita? No, parece que no. Heidi, tampoco no te escucho. Por el chat. Sí, están hablando, pero no los escucho. ¿Qué ha pasado? A ver, no se muevan. De repente, a ver. En pantallas. Algo está pasando.